Amigas y amigos, veíamos hasta hace algunas semanas cómo algunos productores lecheros tenían que mandar sus vacas a faena para poder sortear esta crisis, más allá de las ayudas que han recibido, más allá de lo que siempre hace el tambero con su esfuerzo a nivel personal y familiar, que eso es una tradición, yo creo que no solo en el Uruguay, pero sobre todo en el Uruguay. El tambero es una familia, una actividad familiar por sobre todas las cosas y bueno, siempre campea estas situaciones, reacomodando las cosas un poco porteras adentro y saber cómo hace para no irse del sector y cuando venga la buena otra vez poder volver a recuperarse, ¿no? ¿Cómo ha quedado el sector productivo tras este viandazo, como se dice en la calle popularmente? Sí, bueno, creo que el sector productivo está muy golpeado, pero no solamente por lo que han sido los precios en el mercado, sino porque recordemos que la lechería vivió una sequía muy importante en el otoño 2015. Ahí ya los precios venían con un derrumbe muy importante, con costos que todavía se mantenían elevados porque no habían tenido ajustes muy importantes. Y bueno, tras cartón pasa lo que pasó en abril de este año, una situación donde las remisiones en la última decena de abril cayeron en el orden del 20% respecto a lo que fue el mismo periodo del año anterior. Hoy tenemos una baja en la remisión que supera el 10% acumulada en lo que va de estos meses frente a los meses anteriores. Hay una situación también, como tú mencionabas, de aumento de faena, en algunos casos estratégica, porque bueno, algunos tambos de alguna manera aprovecharon la situación de lo que era el precio de la leche referida al precio de la carne para bueno también mandar a refugos al frigorífico y poder reponer con vaquillona, porque tampoco el ganado lechero valía mucho, y por supuesto que también por predios que quizás hayan tenido que cerrar o vender animales porque tenían que cubrir algunos costos. Y creo que esta situación de alguna forma golpea fuertemente al sector, que como tú bien decís, creo que tiene la clave primero en la red, en la estructura que tiene hoy en funcionamiento, desde las gremiales, las industrias, creo que el gobierno, las instituciones que estamos de alguna forma trabajando en conjunto. Nosotros en abril del 2015 hicimos una evaluación de qué iba a pasar en ese año con la producción, tratando de adelantarnos al problema. Aquellos 4,2 centavos que dieron lugar después a que junto con el Ministerio de Ganadería se impulsara un nuevo fondo de lechería para tratar de cubrir lo que iban a ser las pérdidas de ese año. Se intentó ser de alguna forma lo más justo posible en cuanto a la distribución del dinero y en cuanto a lo que eran la situación de cada predio. Por supuesto que como herramienta que se hace genérica muchas veces en algunas oportunidades no es lo más justo, pero creemos que por lo menos ayudó durante todo el 2015 para que los sistemas no se sintieran de alguna forma tan golpeados. También eso, sumado a lo que había sido, como mencionamos hoy, una estrategia, por ejemplo, de Conaprole, de tratar de mantener cierto nivel de precios, ayudó no solo a que esos precios se mantuvieran para los productores de la cooperativa, sino que también que los precios en general del sector no se derrumbaran más, a pesar de que los precios internacionales, la caída de Venezuela, lo que era la situación de la economía general, venían de alguna forma dando señales negativas. En el mismo momento también se dan algunos instrumentos de financiamiento o se intenta trabajar junto con lo que puede ser aumento de financiamiento en el BROW, también en bancos privados que están trabajando con la lechería. Y por sobre todo creo que en un momento bastante complejo uno ve que se trabajó esto con mucha madurez. O sea, hoy lo mencionamos, una sequía en el 2015, descenso de precios, otra situación muy compleja en el 2016. Y sin embargo, desde lo que son los productores y las gremiales hasta lo que es el gobierno, siempre se estuvo en diálogo, siempre se estuvo tratando de buscar soluciones, a veces con más éxito, a veces con menos. Pero creo que esa es la base de por qué el sector creo que va a salir golpeado, porque es inevitable, pero va a salir seguramente mucho menos golpeado de lo que hubiese sido si no hubiese habido todas, de alguna forma, estas interacciones institucionales y algunas herramientas que se lograron dar. Y para eso, además, entiendo que es la obligación seguir trabajando con esta lógica, porque esto no pasó. Esto, de alguna forma, los efectos que arrastre esta situación los vamos a tener que seguir trabajando y tratando de enfocar en los tiempos futuros, ¿no? De algún modo, algún nivel de endeudamiento ha quedado.
Este año, por ejemplo, hay que amortizar algunos préstamos que habían recibido los productores. Y bueno, algunos no están en condiciones de hacerlo todavía. Sí. ¿Habrá que tomar alguna medida allí? Sí, ahí en realidad nosotros hace un tiempo ya que desde las gremiales, como mencionaba, se nos ha hecho el planteo de la posibilidad de algún tipo de amortizaciones, diferirlas en el tiempo. Entiendo que también le han hecho el planteo al Ministerio de Ganadería y nosotros desde INALE también lo estamos de alguna forma trabajando. Hay una situación que es clara, que muchas veces para los bancos las refinanciaciones y demás terminan perjudicando al mismo productor, porque el productor pasa a tener otra categoría, a pagar otros intereses y demás. Eso es lo que estamos tratando de ver si se pudiese evitar, porque en realidad hoy lo que hay de amortización, que más o menos nosotros tenemos algunos datos de cuánto es el periodo promedio de amortización y cuánto habría que hacer en este año puntualmente, afectaría en el orden de un 5 a un 10%, dependiendo cuál sea la amortización que hay que hacer y demás, en el precio al productor, y eso entendemos que puede ser una medida que no es ni dar un subsidio, ni dar una plata adicional, pero sí afecta porque yo lo que tenía que pagar hoy, bueno, quizás tenga algún diferimiento y me pueda impactar en cuanto a lo que es mi economía puntualmente de cada predio. Eso es una línea de trabajo. También hay productores que hoy lo que están necesitando también es financiamiento con un poco más largo plazo. Decir, bueno, tomo financiamiento hoy, pero tengo algún periodo de gracia y puedo repagar cuando la cosa de alguna forma se haya recuperado. Hay algunos antecedentes en cuanto a créditos de 5 años, con 1 año o 2 años de gracia y demás. Eso también creo que para los productores que lo entiendan pertinente, también deberíamos generar esa posibilidad, y también la estamos trabajando. Y por supuesto que hacer un seguimiento a lo que está sucediendo con los precios en las diferentes industrias, con la recuperación a nivel de lo que son las ventas y demás, porque el foco al final de esto, en un sector que exporta, como decíamos hoy, el 70% de lo que produce y que va a seguir exportando cada vez más, es que el negocio final, que es que haya un precio que cubra los costos y deje una cierta ganancia, se recupere. Y ante esta situación donde los precios tuvieron una depresión muy fuerte, la gran explicación de esta situación, agregado con los eventos climáticos, es que el mercado internacional realmente tiene hoy todavía un nivel de precios que es poco sostenible, ¿no? Los eventos climáticos en muchos casos provocaron la pérdida de pasturas, por ejemplo. Esas que necesitan de un régimen de lluvias periódico. No hablemos de las lluvias de mayo, que eso fue una excepcionalidad seguramente. ¿Se ha pensado en algún crédito especial para la recuperación de esas pasturas que son y de forraje que son esenciales para el sector productivo lechero? Bueno, en ese sentido que tú mencionás es que estamos trabajando con este tipo de financiamiento. En muchos casos quizás no sea un planteo de financiamiento específico libre o de un monto para cualquier tipo de necesidad que tenga un predio, sino quizás en algunos casos apuntar más a que sea para implantación de pasturas, para ración y demás, que aparte entendemos que es en donde podemos golpear o llegar a esos predios que están intentando superar esta situación para seguir desarrollándose y que vienen con una inversión y con una puesta en funcionamiento de un sistema muy intensivo, y que esta situación de alguna forma los termina frenando porque no tienen quizás para hacer esto que tú decías, implantar esa pradera que perdieron o implantar la que tenían que implantar normalmente o comprar algo más de ración para mantener el rodeo y demás. Y creemos que eso, la lógica de este momento, seguramente es un momento donde las inversiones van a quedar un poco frenadas y demás, pero es que el tambero no desarme su sistema de producción, porque el desarme del sistema de producción es el comienzo de alguna forma de tener menos remisión, menos facturación, y después la recuperación de eso es mucho más compleja en el futuro. Y ahí es donde de alguna forma creo que estamos parados, pero no lo estoy hablando solamente desde el instituto, creo que estamos parados desde todos los agentes del sector. Y que creo que, vuelvo a repetir, trabajando conjuntamente se han logrado algunas cosas y creo que se pueden lograr bastantes más. Históricamente se ha demostrado el pago puntual y efectivo de los diferentes fondos de asistencia a la actividad lechera, el famoso FAL, cuyo tercera edición, por llamarlo de alguna manera,
es el último que se ha hecho, un fideicomiso al cual accedieron ¿cuántos productores aproximadamente? Y ahí accedieron unos 2.600, casi 2.700 productores. ¿Monto? El monto final fue de 78.9 millones de dólares. Recordemos que en realidad en el inicio la idea era poder llegar en el orden de los entre 82 y 84 millones de dólares, que era lo que daban esos 4,2 centavos por los litros de leche. Luego, en realidad, por una situación de lo que era el financiamiento y las características del financiamiento, se logró llegar a ese monto con beneficios importantes en cuanto a lo que eran las tasas a las tasas futuras del préstamo, de no tener variaciones en el futuro que quizás pudieran comprometer más pago de intereses y terminar de alguna forma que fuera un mal negocio. Y bueno, eso creo que llegó en un momento que era necesario. Hoy seguramente eso ya está invertido dentro de los predios y con necesidad quizás de algún financiamiento más. Pero bueno, entendemos que en su momento fue algo bien interesante poderlo haber impulsado y también haberlo analizado y también tratar de que este instrumento, que es la tercera edición como tú decís, tenga mejoras respecto a los instrumentos pasados, porque bueno, creo que es una obligación nuestra que cada instrumento que se pone al servicio de los productores de alguna forma sea lo más beneficioso para ellos y creo que cada evento que se ha ido poniendo en marcha estos fondos han tenido mejoras que hacen también al cumplimiento del objetivo y también a que el repago sea lo más justo posible en cuanto a la gente que recibió el dinero, ¿no? No sé si dentro de tus comentarios o fuera de ellos, cuando estábamos preparando la nota, tú me comentabas de las pérdidas que había habido durante el 2015, globales, en el sector. ¿Cuáles han sido aproximadamente? Sí, nosotros lo que estábamos conversando eran las estimaciones que hicimos en su momento de lo que eran las pérdidas sectoriales. La estimación primera que se hizo fue la que dio lugar al FAL, o sea que básicamente en ese sentido, aquellos 80 millones de dólares que iba a ser el déficit, porque todavía, como mencionaba hoy, los costos no habían ajustado y los precios sí ya habían caído, en algunos casos de productores había caído aún más todavía y se profundizaba la situación. Y para este año nosotros en el momento que se gestionó todo lo que fue el crédito para las industrias de Venezuela y demás, ahí se habían hecho algunas estimaciones que daban en el orden de entre los 60 y 65 millones de dólares para lo que era el 2016, que también iba a ser un déficit que era algo menor por la situación de que ya los costos algo habían ajustado y el precio prácticamente seguía siendo el mismo. Pero bueno, ese es más o menos el impacto de una proyección que nosotros hacemos con modelos que tenemos en el instituto y con determinados supuestos y precios promedio. Por supuesto que luego si a un predio en abril de este año un predio bajó el 40 o 50% su remisión a planta porque el clima justo a ese predio le pegó de una forma muy negativamente, eso no está contemplado y por supuesto que hay casos que deben ser bastante más complejos de lo que es un promedio, ¿no? Se nos va el tiempo y rápidamente, se viene un nuevo foro de la leche organizado por el Instituto Nacional de la Leche. Algunos detalles y un poco que nos está viendo y está interesado sepa que hay que inscribirse y sí. Y cuáles son los temas que se van a abordar allí. Más allá que seguramente estos que estamos conversando aquí van a ser insumo para esos días, ¿no? Sí, bueno, el foro va a ser el 23 de junio en Villa del Prado, que es un salón que está ubicado en la calle Graciada y esquina 19 de abril. Para anotarse hay que entrar a la página, que es www.inale.org. Allí está el banner del foro y donde uno se puede anotar. Realmente hemos tenido una inscripción un mes antes de 120 personas y para un cupo que son de unas 200 personas, o sea, realmente ya ha habido una anotación muy importante, por lo cual quien esté interesado, por favor anotarse, porque después es difícil allí. Y bueno, el evento básicamente, como tú decías, va a enfocar dos cosas que el Consejo Ejecutivo de INALE quería de alguna forma discutir en este evento, que era la parte de qué está pasando con los sistemas de producción a nivel primario y después qué pasa más internacionalmente, tanto con lo que son los sistemas de producción en el mundo y también con lo que es la estrategia de inserción internacional de Uruguay, que es una cosa que estamos discutiendo y que siempre es una necesidad de seguir avanzando.
Allí va a haber un bloque en la mañana donde vamos a discutir sistemas de producción con Gabriel Giudice, que es un técnico, es el gerente de proyectos de INALE. Va a estar Pablo Chiribroste, que trabaja con el sistema de competitiva de Conaprole y en la universidad. Va a estar también Mario Fossati dando un resumen de lo que fue la charla de línea con Fucrea. En la tarde traemos un neozelandés que va a hablar específicamente de cuáles son las estrategias que están tomando los diferentes jugadores, los diferentes players del mercado internacional de lácteos, tanto lo que está haciendo Nueva Zelanda, pero también Australia, Estados Unidos, la Unión Europea, cómo ellos han de alguna forma encarado esta crisis. Una persona muy interesante, no solamente un investigador del dairy en sí, que es una institución muy importante en Nueva Zelanda, sino que también es un investigador que tiene sus propios predios de producción, su familia, entonces también es alguien que integra bastante lo que es la producción hasta el mercado internacional, y creo que va a ser muy interesante. Y después una última charla que es de Marcel Bayant, que es un técnico muy destacado en Uruguay, que hace muy poco hizo un trabajo del Transpacífico, el Tratado Transpacífico, y que está haciendo un trabajo específico para el Foro y para el INALE sobre una estrategia de inserción internacional de la lechería uruguaya, mirando el futuro, mirando también lo que son los diferentes acuerdos y cómo Uruguay está posicionado en cada uno de ellos respecto a sus competidores. Por lo cual entendemos que son temas que son claros temas de esta situación, donde tenemos que discutirlos, intercambiar, y creemos que es una oportunidad donde contar con la mayor participación, donde estar de alguna forma en relacionamiento cercano con los diferentes actores nos puede permitir, como mencionaba hoy, continuar trabajando para que salir de esta situación bastante compleja y poder tomar los buenos momentos que seguro van a venir. Momentos mejores que seguramente van a venir. Es profeso, no he preguntado cómo queda parada la industria tras este periodo de tanta crisis, porque yo creo que la evaluación habrá que hacerla una vez que transcurran estos meses, se recuperen los precios y ver allí el balance de cómo la industria ha quedado. Sabemos que algunas han quedado por el camino, otras están allí flaqueando. Podríamos hablar de Conaprole y Claldi, que seguramente son las de mayor volumen, pero son estructuras diferentes a las de otras industrias. Por lo tanto, yo lo dejaría para la próxima nota, que será en un par de meses, 3 meses, veamos, para hacer un análisis de cómo queda parada la industria tras esta crisis, una industria que también tiene sus fortalezas, sobre todo en Uruguay, en virtud de esta cadena láctea que realmente existe, ¿verdad? Sí, sin duda. Creo que ha sido una situación compleja para todos. Para todo el sector. Las industrias han jugado su papel y en muchos casos han, en algunos momentos, soportado determinados nivel de precios y también a veces corte de ventas de productos, que es peor todavía, porque yo puedo vender a bajo precio, pero si no vendo es peor. Y creo que ahí también la industria ha tenido su rol, se ha comportado, creo que en este momento, como se han comportado los demás agentes, con una madurez muy importante. Y creo que, solamente para redondear, ese es otro de los mensajes que apuntan a que el sector lácteo uruguayo tiene la madurez para seguramente seguir creciendo y seguir siendo uno de los grandes jugadores en el mercado internacional de lácteos. Te agradezco mucho la nota. En el final, otra vez, el recordatorio a quienes nos están viendo, interesados en saber cómo está el sector lácteo, el foro que organiza INALE, 23 de junio, ingresen a inale.gov.uy. .org. Es INALE, www.inale.org. Ingresen allí, busquen INALE en el Google y seguramente los va a llevar a los detalles de este foro, que seguramente va a ser para comentar posteriormente. Gracias, Gabriel. Nosotros continuamos con Agronoticias Charrúa, ya volvemos.